Hello, mi gente bella, prepárense porque hoy venimos cargaditos de chisme turco del bueno. Vamos a hablar de supuesto drama entre Hande Erçel y Serenay Sarıkaya, la reacción explosiva de Can Yaman después de que se burlaran de su bronceado, las estrellas turcas que se robaron Cannes y las que terminaron siendo criticadas, además de una obra de teatro y un drama que hay entre el Shin Sang-gu y Pelin Akil. También vamos a hablar de cancelaciones inesperadas, nuevos proyectos, finales de temporada y muchísimo más. Así que acomódate, búscate tu cafecito, tu juguito o lo que tengas por ahí porque hoy hay mucho que comentar. Ay, mi gente, parece que en el mundo del espectáculo turco se soltó otro drama de esos que uno no puede ignorar ni aunque quiera, y esta vez las protagonistas serían nada más y nada menos que Hande Erçel y Serenay Sarıkaya. Sí, las redes están encendidas porque supuestamente habría explotado una crisis entre ellas por culpa de una exclusiva desfile de lujo y el chisme viene cargadito, Resulta que Hande Erçel, quien en los últimos años se ha convertido en una de las actrices turcas más famosas del momento, no solo por sus series, sino también por su impacto en la moda, las marcas y las redes sociales, volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por una alfombra roja ni por una campaña espectacular, sino por el unfollow que empezó a repartir. Y es que apenas hace unas horas notaron que Hande dejó de seguir tanto a la agencia que la representaba a ella como a su estilista de confianza, Inan Kirdemir, creo, con quien llevaba años trabajando. Obviamente eso hizo explotar las teorías en redes porque nadie entendía qué había pasado de la noche a la mañana. Pero espérense porque aquí es donde entra el verdadero salseo. Según los supuestos rumores que están corriendo en los medios turcos, todo habría comenzado por un importante desfile de la marca Saint Laurent, no sé si lo pronuncié bien, corríjanme ustedes. O sea, al parecer la marca quería invitar por primera vez a una celebridad turca al evento y ahí fue donde empezó la competencia silenciosa. Supuestamente Inan Kirdemir presentó varios nombres a la marca, incluyendo a Hande, Serenay, pero la marca habría elegido a Serenay Sarıkaya porque consideraban que su vibe encajaba mejor con la imagen del desfile y dicen que cuando Hande se enteró de esa decisión se armó el lío. De acuerdo con las filtraciones de los famosos coolies, o sea, los chismes internos del medio, Hande se habría sentido muy decepcionada al ver que su estilista terminó acompañando a Serenay al evento y ahí fue cuando las cosas se rompieron completamente entre ellos. Y ojo a este detalle porque fue gasolina pura para el incendio. Hace poco también captaron a Inan Kirdemir pasando tiempo con Serenay Sarıkaya y el cantante Mert Demir en un yate, algo que hizo que los rumores se hicieran todavía más fuertes. Ya tú sabes cómo son las redes. La gente empezó inmediatamente a preguntarse si Serenay tuvo algo que ver en el distanciamiento entre Hande y su estilista. Ahora bien, según otra versión filtrada por la cuenta de chisme Gibet, bueno, se las voy a poner por aquí. La situación no sería exactamente una traición como muchos pensaban. La fuente asegura que Inan realmente presentó a todas las celebridades posibles, pero que fue la propia marca quien pidió específicamente a Serenay porque sentían que combinaba más con el concepto del desfile. O sea, básicamente el estilista habría quedado en medio del fuego cruzado. También aseguran que Hande, al enterarse de la elección, empezó de inmediato a buscar otro estilista, incluso antes de hablar directamente con Inan. Y cuando él descubrió lo que estaba pasando, supuestamente le explicó: yo los propuse a todos, pero la marca tomó esa decisión por compatibilidad de imagen. Pero, aunque él intentó aclararlo, parece que el daño ya estaba hecho, porque después vino el unfollow definitivo y, según dicen, la relación profesional terminó completamente. Mientras tanto, las redes están divididas. Hay quienes apoyan totalmente la reacción de Hande y dicen que cualquiera se sentiría herido en una situación así, pero otros creen que la culpa no es ni de Serenay ni del estilista, porque al final una marca internacional invita a quien considera más adecuado para su imagen. Lo cierto es que una simple invitación a un desfile terminó convirtiéndose en uno de los dramas más comentados del entretenimiento turco, y aunque todavía ninguna de las partes ha dado declaraciones oficiales, Internet ya convirtió todo en una novela. Porque seamos sinceros, en Turquía una mirada, un unfollow y un desfile puede crear más tensión que una serie de 40 capítulos.
Atención a los fanáticos de la serie El Sucesor, ya se reveló la fecha del esperado final de temporada y prepárense porque vienen despedidas, dramas y posiblemente mucho sufrimiento emocional. Sí, la cosa se está poniendo intensa en la serie, que es protagonizada por Ilhan Shen, Aybüke Pusat y Miranda La Yilmaz. La producción de Now TV, que se convirtió en una de las sorpresas más fuertes de la temporada, ya aseguró oficialmente una segunda temporada y honestamente no sorprende a nadie porque desde que comenzó el 18 de septiembre del 2025 la serie logró enganchar al público rápidamente y mantenerse entre las más comentadas de la televisión turca. De hecho, durante semanas, El Sucesor dominó los jueves por la noche y se mantuvo liderando los ratings hasta que llegó otras producciones fuertes, pero aún así la serie sigue teniendo resultados muy sólidos y continúa entre las favoritas del público. Ahora bien, aquí viene lo importante. Según la información filtrada por la periodista Birsen Antuntash, el final de temporada llegará oficialmente en el episodio 35. Actualmente la serie terminará su capítulo 32 esta semana y luego hará una pequeña pausa por las festividades de Bayram. Así que si no hay cambios de último minuto, el gran season final estaría llegando el próximo 11 de junio. Pero ojo, porque no será un final tranquilo, ¿eh? Los reportes aseguran que en los últimos episodios habrá varias salidas dentro de la historia. Sí, al parecer algunos personajes dirán adiós antes de que entre el descanso, aunque todavía no han revelado exactamente quiénes serán los afectados. Y ustedes saben cómo son estas series. Cuando dicen despedidas, uno inmediatamente empieza a temer lo peor. Las redes ya están llenas de teoría. Algunos creen que podría venir muertes impactantes, mientras otros piensan que ciertos personajes simplemente abandonarán la trama para darle un giro más fuerte a la segunda temporada. Lo que sí está claro es que los guionistas quieren dejar a todo el mundo sufriendo y desesperado por el regreso, porque un final de temporada turco sin trauma emocional no cuenta. Y, sinceramente, con todo el éxito que ha tenido Sucesora, ahora la presión para la segunda temporada está por las nubes. Y bueno, mi gente, otra serie turca que no logró sobrevivir a la guerra de rating y esta vez la víctima fue El Joven de Likan Lee, la nueva producción protagonizada por Merra Mazandemir, que oficialmente llegará a su final muchísimo antes de lo esperado. La serie de Show TV arrancó con muchísima expectativa porque, seamos sinceros, este era el gran regreso de Merra Mazandemir a la televisión abierta después del fenómeno del Martín Pescador. Por eso muchos pensaban que de Likan Lee iba a convertirse en otro éxito automático, pero lamentablemente la historia fue muy diferente. Aunque el elenco estaba lleno de nombres fuertes y la promoción fue bastante intensa, la serie nunca consiguió enganchar completamente al público. Y uno de los mayores problemas habría sido su difícil horario de emisión. Sí, porque de Likan Lee terminó enfrentándose directamente a Ciudad Lejana por los lunes en la noche y ahí fue donde la batalla prácticamente se volvió imposible. La competencia estaba demasiado fuerte y la audiencia no terminó conectando como esperaba el canal. Y ya ustedes saben cómo funciona esto en Turquía. Cuando los ratings no responden rápido, las decisiones llegan sin misericordia. Debido a los altos costos de producción y a los resultados que no convencieron, la cadena tomó la decisión de cancelar la serie apenas en su episodio 6. Sí, solo 6 capítulos, básicamente no le dieron ni tiempo a respirar. Obviamente la noticia dejó a muchos fans molestos y decepcionados. En redes sociales varios espectadores comenzaron a quejarse, diciendo que la serie merecía más oportunidad y que las cadenas turcas cancelan proyectos demasiado rápido. Pero ahora bien, después de tanto silencio, finalmente Merra Mazandemir reaccionó al tema. El actor fue captado por los periodistas saliendo de un lugar en Cigangir y cuando le preguntaron sobre el final prematuro de Likan Lee, respondió de manera bastante tranquila. Bueno, todo está bien y no hay nada que hacer. Y honestamente esa respuesta tiene un poquito de resignación mezclado con ya acepté mi destino. Muchos fans incluso comentaron que Mer se veía algo desanimado, aunque intentó mantener la calma frente a las cámaras y claro, no deja de ser fuerte porque este era uno de los proyectos más esperados de su carrera después del boom gigantesco que tuvo con El Chico de Oro o el Martín Pescador, como sea. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál será el próximo paso de Merra Mazandemir? Porque aunque de Likan Lee no funcionó, el actor sigue siendo uno de los nombres jóvenes más populares y comentados de Turquía. Así que definitivamente todos están pendientes de cuál será su próxima jugada.
Ay no, mi gente, Can Yaman volvió a convertirse tendencia, pero esta vez no fue por una serie nueva, ni un romance escandaloso, sino por su bronceado. Sí, internet literalmente explotó después de que el actor compartiera unas fotos desde Madrid, donde apareció muchísimo más moreno de lo normal. Y las redes, como siempre, no perdonaron. Para quienes no lo recuerdan, Can Yaman fue durante años uno de los actores turcos más populares dentro y fuera de Turquía, gracias a sus comedias románticas, que yo las amaba, su imagen de galán y ese estilo medio rebelde que volvía loca a las fans. Pero mientras más crecía su fama, también comenzaron las polémicas. Entre entrevistas controversiales, declaraciones que no siempre caían bien y varios momentos virales en redes, Can terminó convirtiéndose en uno de esos famosos que siempre generan conversación y eventualmente tomó una decisión bastante radical, dejar Turquía y mudarse a Italia para continuar su carrera desde allí. Y honestamente le salió muy bien. Desde que se instaló en Italia, el actor logró levantar todavía más su popularidad en Europa, participó en proyectos internacionales, campañas publicitarias y eventos súper exclusivos. Pero claro, cada cambio de look, cada publicación y cada movimiento suyo termina dando de qué hablar. Y ahora pasó otra vez. Hace unos días, Can Yaman subió unas fotos desde Madrid y lo que más llamó la atención fue lo que extremadamente bronceado que se veía. Pero cuando digo bronceado, es bronceado nivel, me quedé 3 semanas pegado al sol sin bloqueador. Las burlas no tardaron ni 5 minutos en aparecer en X, anteriormente Twitter, y en otras redes sociales empezaron a llenarlo de memes y comparaciones completamente random. Pero espérense, porque hubo comentarios todavía más salvajes. O sea, hubo gente diciendo que parecía pollo marinado en salsa de soya por 48 horas. Pero bueno, aunque muchos pensaron que Can iba a ignorar el tema, pues no, mi amor, no, mi ciela. El actor aparentemente se molestó bastante con todas las burlas y decidió responder de forma directa. Hora después volvió a publicar la misma foto, pero esta vez usando filtro para aclararse un poco el tono de piel, y junto a la imagen dejó un mensaje bastante picante dirigido a quienes se estaban burlando de él. Can escribió algo como: queridas páginas troll y personas feas que hacen comentarios innecesarios sobre cualquier cosa, aclaré un poco mi color de piel para ustedes. Lo importante es que ustedes sean felices y si no les basta pueden ponerle más filtro a ustedes mismos, pero sigan hablando. Y claro, después de eso las redes explotaron otra vez. Muchos usuarios opinan que Can se tomó demasiado en serio los comentarios y que debió simplemente reírse del asunto, pero otros lo defendieron diciendo que las burlas ya estaban pasando el límite y que algunas críticas sí fueron bastante pesadas. Porque una cosa es hacer memes y otra es convertir a alguien en tendencia solo para atacarlo. Al final, como siempre pasa con Can Yaman, hasta un simple bronceado terminó convirtiéndose en uno de los mayores dramas virales del día. Ay, Cannes, este año literalmente se convirtió en un territorio turco porque varias estrellas de las series desfilaron por la alfombra roja y obviamente las redes no tardaron en sacar sus favoritos y también sus críticas. Y entre las que más dieron de qué hablar estuvieron Özgür Namal, Gülsün Ali y Demet Özdemir, pero mientras unas recibieron aplauso, otras terminaron enfrentándose a comparaciones bastante fuertes. Pero bueno, empecemos con Özgür Namal porque honestamente la mujer llegó y devoró. La actriz, considerada desde hace años una de las figuras más respetadas y elegantes de Turquía, apareció en el Festival de Cannes y automáticamente se robó todas las miradas, y es que estamos hablando de una mujer que marcó generaciones enteras con series icónicas. Además, mucha gente todavía recuerda cuando decidió alejarse completamente de la televisión para vivir una vida mucho más slow, tranquila junto a su familia. Después de la dolorosa pérdida de su esposo Ahmet Serdar Oral, Özgür prácticamente desapareció de la vida pública durante años. Por eso cada aparición suya ahora genera un impacto enorme. Y sinceramente en Cannes parecía una reina. A sus 47 años la actriz recibió una lluvia de elogios por su elegancia, su belleza natural y ese aura sofisticada que literalmente hace que parezca que el tiempo no pasa por ella. Muchísimos usuarios comentaron cosas como: esta mujer no envejece jamás, la verdadera definición de elegancia. Y ojo, porque no solo fue por el look. La presencia de Özgür Namal en Cannes también tiene muchísimo peso porque la película Yellow Letter, no sé si lo pronuncié bien, o Letter, conocida en turco como Zarif
Zaflar sigue triunfando internacionalmente después de ganar el Oso de Oro del Festival de Berlín. Así que verla caminando por una de las alfombras más importantes del mundo fue un momento enorme para sus fans. Pero mientras Ozgood recibía flores virtuales, la situación fue un poquito más complicada para Gulshin Ali. Gulshin Ali también estuvo presente en Cannes como invitada oficial y llamó muchísimo la atención. La actriz, que ganó fama internacionalmente gracias a Dirilish Ertugrul y luego explotó todavía más con Gonul Dagi, apareció en la alfombra roja con un look mucho más sencillo y natural, y ahí fue donde internet se dividió. Mientras algunos fans defendieron su estilo diciendo que se veía delicada y elegante, otros consideraron que su vestido era demasiado simple para un evento tan importante como Cannes. De hecho, hubo comentarios bastante crueles diciendo que parecía vestido de boda campestre. Y para empeorar la cosa, muchos empezaron a compararla directamente con Ozgood Namal, diciendo que el look de Ozgood había sido muchísimo más impactante. Porque claro, internet nunca pierde la oportunidad de crear competencia imaginaria entre mujeres. Pero espérense, porque otra terminó robándose los comentarios positivos y esa fue Demet Özdemir. La actriz llegó al Festival de Cannes con un vestido blanco que inmediatamente hizo explotar las redes sociales de amor, y honestamente la descripción de los fans fue demasiado específica porque literalmente empezaron a llamarla hada, cisne y princesa. Demet, que comenzó su carrera como bailarina antes de convertirse en una de las protagonistas más populares de Turquía, sigue creciendo a nivel internacional gracias a proyectos como Erkin Kush, bueno, ya saben. Y ahora con su aparición en Cannes, muchos fans sienten que la actriz ya entró oficialmente a su era internacional. En resumen, Cannes este año estuvo lleno de estrellas turcas, look elegantes, críticas, comparaciones y muchísimo drama de redes sociales. Porque claramente el público no solo analiza películas, también analiza cada vestido como si fuera el final de Miss Universo. Ay no, parece que el mundo del teatro turco acaba de entrar oficialmente en modo chisme máximo, y esta vez las protagonistas del supuesto drama son el Çin Sang-woo y Pelin Akil. Sí, todo por un follow que las redes ya convirtieron en teorías conspirativas nacionales. Todo comenzó con la adaptación turca del famoso musical Jekyll y Hyde, y una de las producciones más comentadas de la temporada. El espectáculo, protagonizado originalmente por Hayko Cepkin y el Çin Sang-woo, logró muchísimo éxito gracias a su atmósfera oscura, sus canciones intensas y las actuaciones que dejaron al público obsesionado. Y honestamente mucha gente estaba feliz de volver a ver a el Çin en un proyecto tan fuerte después de un tiempo más tranquila en televisión. Pero de repente todo cambió cuando se anunció que el Çin abandonaría el musical. Oficialmente se dijo que la actriz dejó la obra debido al ritmo intenso de trabajo y porque quería enfocarse en otros proyectos, aunque claro, internet inmediatamente empezó con las teorías de seguro hubo problemas detrás del escenario. Después de su salida, la producción eligió a Pelin Akil como la nueva protagonista femenina, y sorprendentemente la química entre Pelin Akil y Hayko Cepkin en el escenario gustó muchísimo, tanto así que el público comenzó a comentar constantemente lo bien que se llevaban incluso fuera del teatro, y ahí fue donde empezó el nuevo capítulo del drama. Hace unos días Pelin Akil asistió a un concierto de Hayko Cepkin y compartió varias fotos y videos desde el backstage. Los dos parecían súper cercanos, relajados y pasando un buen rato, algo que rápidamente llamó la atención de los fans. Pero espérense, porque poco después las redes descubrieron algo. Usuarios comenzaron a notar que el Çin Sang-woo ya no seguía a Pelin Akil en Instagram. Y claro, eso fue suficiente para que el internet entero sacara el modo detective interno, porque lo curioso es que cuando Pelin entró al musical, el Çin aparentemente no mostró ningún problema. De hecho, muchos incluso interpretaron que apoyaba la decisión porque seguía a Pelin en redes y nunca hizo comentarios negativos. Pero ahora, justo después de las publicaciones del concierto con Hayko, ¡boom!, vino el unfollow inesperado. Y obviamente las redes explotaron al instante. Hay quienes creen que el Çin no le gustó ver la cercanía entre Pelin y Hayko. Otros piensan que simplemente hubo algún malentendido detrás del escenario, y algunos hasta dicen que probablemente todo sea coincidencia y las redes están exagerando absolutamente todo. Aunque sinceramente ustedes saben que el internet jamás cree en coincidencia. Hasta ahora ninguna de las dos ha hablado públicamente sobre el tema, pero eso no ha impedido que el asunto se convierta en uno de los chismes más comentados del momento.
porque aparentemente en Turquía un simple unfollow ya cuenta como un comunicado oficial de guerra. Ay, mi gente, otra serie turca que no logró sobrevivir a la guerra de rating, pero al menos uno de sus protagonistas ya encontró un nuevo proyecto rapidísimo. La serie Kuruluş Orhan, transmitida por ATV y protagonizada por Alina Voz y Merja Söğütlü, oficialmente no pudo escapar del temido final anticipado. Sí, los bajos ratings terminaron pasando factura y la producción se despedirá antes de lo esperado. Y honestamente esto sorprendió bastante porque la serie de épocas turcas normalmente suelen tener fandoms súper fieles, pero esta vez el público simplemente no conectó lo suficiente y la audiencia no logró mantenerse estable. Así que mientras el elenco se prepara para grabar los últimos episodios, ya comenzaron a moverse nuevas oportunidades y quien literalmente no perdió tiempo fue la protagonista Alina Voz. Según reveló la periodista Birsen Altuntaş, la actriz ya tiene prácticamente asegurado un nuevo proyecto para plataforma digital y ojo, porque no hablamos de cualquier proyecto. Alina será la protagonista femenina de la película Şişkinin Dişinde junto a nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, ya pueden imaginarse cómo reaccionaron las redes cuando salió esta noticia. Porque cada vez que Kerem Bürsin anuncia nueva pareja en pantalla, internet automáticamente empieza a analizar química inexistente antes incluso de que comiencen las grabaciones. Según la información filtrada, Kerem interpretará a un personaje llamado Levent, mientras que Alina Voz dará vida a Ela. Y aunque todavía no se conoce demasiado detalle sobre la historia, el simple hecho de juntar a estos dos nombres ya logró despertar muchísima curiosidad entre los fans. Además, para Alina este proyecto podría ser súper importante porque después del golpe final anticipado de Kuruluş Orhan, entra rápidamente a una película digital fuerte que ayuda muchísimo a mantener el impulso de su carrera. Y sinceramente mucha gente ya está diciendo que la combinación de Kerem más Alina Voz tiene potencial para convertirse en una de las parejas más comentadas del próximo año. Ahora queda esperar para ver si esta nueva película logrará darle a ambos un éxito grande en la plataforma digital, porque ustedes saben que últimamente Turquía está apostando fuertísimo por este mercado. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, like, suscríbanse, coméntenme sus opiniones por ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo. Yo sé que este video fue un poquito larguito de lo normal, pero es que había mucho contenido sabroso, Tenía que compartírselo.